Un hombre negro es detenido y humillado por la policía, pero ésta se sorprende al descubrir quién es. Ahora cierra los ojos por un momento e imagina. Estás caminando por la calle, tal vez regresando a casa o yendo a visitar a un amigo, cuando de repente una patrulla de policía se detiene bruscamente. Tu corazón se acelera. Los policías bajan, te miran con desconfianza y comienzan a gritar órdenes. Sin explicación, sin motivo, te empujan contra la pared. Te revisan como si fueras un criminal peligroso, mientras todos a tu alrededor se detienen a mirar. La vergüenza y el miedo se mezclan. Sientes como tu dignidad te es arrebatada allí mismo, frente a todos. Todo esto, simplemente, por tu apariencia. Ahora piensa conmigo, ¿y si fueras tú? ¿O alguien a quien amas? ¿Tu hijo, tu hermano, tu nieto? ¿Cómo reaccionarías si, además de toda la humillación, quienes deberían proteger la ley fueran precisamente los que la usan para hacerte daño? Eso fue exactamente lo que le pasó a Carlos Méndez. Un hombre común que vivió el terror de ser tratado como si no valiera nada. Pero lo que esos policías no esperaban era que, al descubrir quién era realmente, el miedo cambiaría de lado. Y aquí, en este vídeo, te voy a mostrar no solo cómo sucedió todo, sino cómo él transformó ese dolor en algo poderoso que dejó un legado para todos nosotros. Tienes que escuchar esta historia. Antes de empezar esta impactante historia, no olvides dejar un super like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni una sola historia. Y comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia que te dejará sin aliento. Imagina crecer en un lugar donde cada día parece una batalla. Así era la vida para Carlos Méndez, un niño que nació en un barrio olvidado por el tiempo, donde las calles no tenían nombre y las casas parecían sostenerse solo por milagro. En ese rincón del mundo, la pobreza no era una excepción, era la regla. Pero para Carlos, lo peor no era la falta de dinero, sino la sensación constante de que la sociedad lo veía como menos, como si él ya estuviera destinado al fracaso antes siquiera de comenzar. Desde pequeño, Carlos entendió el peso de las miradas juzgadoras. Cuando acompañaba a su madre, doña Rosa, al mercado, sentía como algunas personas la observaban con desprecio, como si no mereciera estar allí. Y ella, con la cabeza siempre en alto, respondía con dignidad, aunque Carlos sabía que esas miradas dolían. «Hijo, en este mundo hay gente que te va a juzgar sin conocerte», le decía Rosa mientras caminaban de regreso a casa. «Pero nunca dejes que eso te detenga». Sin embargo, esas palabras no siempre eran suficientes para protegerlo de la dura realidad. La escuela, que debería haber sido un lugar seguro, era otro campo de batalla. Los niños se burlaban de él por su ropa gastada, por su piel oscura, por todo lo que él representaba. Un día, mientras jugaban en el recreo, uno de sus compañeros se acercó y le dijo: «¿Por qué sigues viniendo? Todos sabemos que gente como tú no llega a ningún lado». Carlos sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese momento, el miedo lo atrapó, miedo a que esas palabras fueran verdad, miedo a que no importara cuánto se esforzara, siempre sería visto como menos. Esa noche, lloró en silencio en su cama, preguntándose si algún día podría escapar de esa sensación de no pertenecer. Y ahora quiero que pienses, ¿alguna vez has sentido algo similar? ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño, insignificante, como si no merecieras lo que soñabas? Si alguna vez has sentido ese nudo en el pecho, sabes exactamente cómo se sentía Carlos en esos momentos. Pero lo que hacía que su historia fuera aún más desgarradora era ver a su madre, una mujer que trabajaba incansablemente como empleada doméstica, enfrentando las mismas humillaciones. Rosa salía de casa antes del amanecer, caminando kilómetros para llegar a las mansiones de las familias ricas donde trabajaba. Allí, limpiaba, cocinaba y hacía todo con una perfección que nunca era suficiente para aquellos que la trataban como si fuera invisible. Carlos la veía regresar al final del día, con las manos ásperas y el rostro cansado, pero con una sonrisa que nunca desaparecía. «Hijo», le decía mientras preparaba la cena, «la vida no siempre es justa, pero tú tienes que ser más fuerte que las injusticias.
La educación es tu arma, tu escudo. No importa lo que digan de ti, lo que importa es lo que tú hagas con tu vida. Esas palabras se grabaron en su corazón, pero cada día seguía siendo una prueba. Hubo noches en las que la lluvia atravesaba el techo y tenían que dormir acurrucados para mantenerse secos. Hubo días en los que la comida era tan escasa que Rosa se quedaba sin comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Y siempre estaba ese miedo constante. ¿Qué pasaría si Rosa se enfermaba? ¿Si perdía su trabajo? ¿Si el peso del mundo simplemente los aplastaba? Pero aquí está lo más importante. A pesar de todo ese miedo, Carlos encontró dentro de sí algo que cambiaría su destino. Porque, aunque el mundo parecía querer derribarlo, él se aferró a la promesa que le hizo a su madre. Y es esa promesa, ese fuego, lo que lo llevó a enfrentar cada obstáculo con una determinación que nadie podía imaginar. En este vídeo, te voy a mostrar cómo Carlos transformó ese dolor, ese miedo y esas humillaciones en una fuerza imparable. Porque, aunque el racismo y las injusticias quisieron detenerlo, Carlos Méndez no solo sobrevivió, se convirtió en una inspiración para todos los que alguna vez han sentido que el mundo estaba en su contra. Y al final, te mostraré cómo tú también puedes encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo, sin importar lo que otros digan de ti. ¿Estás listo para descubrirlo? La adolescencia de Carlos Méndez fue un periodo lleno de retos, pero también de descubrimientos que cambiarían el rumbo de su vida. En medio de las paredes desgastadas de una escuela pública, donde las aulas eran pequeñas y el ruido de los ventiladores apenas lograba sofocar el calor, Carlos comenzó a destacar de una manera que pocos esperaban. Desde pequeño, Carlos había mostrado curiosidad por aprender, pero fue en esos años cruciales que su amor por los libros se convirtió en algo más, una herramienta para soñar con un futuro mejor. A pesar de las dificultades, siempre encontraba tiempo para estudiar. Mientras otros compañeros pasaban las tardes jugando en las calles polvorientas del barrio, Carlos se sentaba bajo la tenue luz de una lámpara que apenas iluminaba las páginas de sus libros. Cada palabra que leía era una puerta hacia un mundo nuevo, una oportunidad para imaginar una vida diferente a la que conocía. Sin embargo, la escuela no siempre fue un lugar amable. Carlos era el único joven negro en una clase llena de rostros que, al principio, lo miraban con desdén o indiferencia. Algunos compañeros murmuraban a sus espaldas, otros se reían de su apariencia o del humilde estado de su ropa. Aunque intentaba ignorarlos, esas palabras dolían como cuchillos. ¿Cómo no sentirse pequeño cuando lo hacían sentir que no pertenecía a ese lugar? Pero Carlos tenía algo que muchos no veían, una determinación inquebrantable. Sabía que si dejaba que el miedo o la humillación lo dominaran, nunca lograría cumplir la promesa que le había hecho a su madre. Así que decidió responder de la mejor manera posible, esforzándose el doble que cualquiera. Fue en esa época que su talento para liderar comenzó a brillar. En un proyecto grupal sobre historia, Carlos se ofreció a ser el líder del equipo. Al principio, sus compañeros lo miraron con incredulidad. ¿Él? ¿Qué sabe él sobre dirigir algo?, murmuraron algunos. Pero Carlos los sorprendió. Organizó al grupo, distribuyó tareas y presentó el proyecto con una elocuencia que dejó a todos boquiabiertos, incluso al maestro. Ese día, por primera vez, los murmullos se transformaron en reconocimiento. Sin embargo, el camino no fue fácil. Cada paso adelante parecía despertar nuevas resistencias. Un día, durante una competencia académica, un profesor, que claramente tenía prejuicios, lo subestimó abiertamente frente a todos. ¿Tú crees que puedes ganar contra ellos?, le preguntó, refiriéndose a los otros estudiantes que provenían de escuelas privadas y familias adineradas. La pregunta no era solo un desafío, era un intento de recordarle su lugar. Carlos sintió como el miedo lo invadía por un momento. Pero luego recordó las palabras de su madre: «Eres más fuerte de lo que creen». Se paró frente al público con el corazón latiendo fuerte y entregó una presentación impecable. No solo ganó la competencia, sino que demostró que el talento y la ambición no tienen color ni clase social. La victoria fue dulce,
pero también trajo consigo nuevas dificultades. Algunos lo admiraban, pero otros lo envidiaban. Las burlas no desaparecieron del todo, pero Carlos empezó a verlas de otra manera. Ya no eran una señal de su debilidad, sino del miedo que otros sentían al ver su potencial. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de algo importante. No solo quería aprender y destacarse por sí mismo. Quería abrir el camino para otros que, como él, habían sido subestimados. La semilla de la ambición ya no solo tenía raíces en su propio futuro, sino en el deseo de transformar su comunidad, de demostrar que todos merecen una oportunidad justa. En este vídeo, te voy a mostrar cómo ese descubrimiento marcó el inicio de una lucha que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Porque Carlos Méndez no solo tenía talento, tenía un sueño y la valentía para perseguirlo. Y lo que viene después de esta etapa de su vida es una lección de fuerza y justicia que no puedes dejar de conocer. Imagínate enfrentarte a un mundo que constantemente te dice que no eres suficiente. Un mundo donde cada paso adelante parece un desafío imposible. Así fue el camino de Carlos Méndez hacia uno de los momentos más importantes de su vida, su ingreso a la universidad. Durante años, Carlos había estudiado con una dedicación inquebrantable, ignorando las burlas y el desprecio de aquellos que creían que sus sueños eran demasiado grandes para alguien como él. Pero la verdad era que Carlos tenía algo que ellos no podían entender. Una determinación alimentada por cada palabra hiriente, por cada mirada de desdén, y, sobre todo, por el sacrificio de su madre, Rosa. Cuando llegó el día de los resultados de la beca, Carlos se sentó frente a una vieja computadora en el pequeño centro comunitario de su barrio. Sus manos temblaban mientras ingresaba su número de registro. Al hacer clic en consultar resultado, la pantalla tardó unos segundos en cargar, segundos que parecieron una eternidad. Y entonces, allí estaba. Felicidades, Carlos Méndez. Ha sido aceptado con una beca completa. El corazón de Carlos latió tan fuerte que pensó que los demás podían escucharlo. Por un momento, no pudo moverse ni hablar, pero pronto las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Había logrado lo que muchos decían que era imposible. Pero junto con la alegría, sintió una punzada de miedo. Sabía que entrar en una universidad prestigiosa era solo el comienzo. Ahora tendría que demostrar que merecía estar allí. El día que partió hacia la universidad, Rosa lo despidió con un abrazo largo y lleno de amor. «Recuerda, hijo», le dijo con la voz entrecortada, «cada paso que des allá será también por los que no pudieron llegar. Nunca olvides de dónde vienes». La universidad era un mundo completamente nuevo para Carlos. Los edificios eran enormes, las bibliotecas interminables, y las aulas estaban llenas de jóvenes que parecían haber nacido para estar allí. Pero para Carlos, la realidad era diferente. A menudo sentía las miradas curiosas o incluso despectivas de algunos de sus compañeros. Era uno de los pocos estudiantes negros en la Facultad de Derecho, y su presencia parecía incomodar a algunos. Hubo momentos en los que las dudas lo atacaron. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el que un profesor cuestionó su capacidad de argumentar en un debate, Carlos se sentó solo en un rincón del campus. «¿De verdad pertenezco aquí?», pensó. Pero en ese momento recordó las palabras de su madre, y algo dentro de él se encendió. Carlos decidió que no solo estudiaría Derecho para obtener un título, lo haría para luchar por algo más grande, la justicia y la igualdad. Pasó noches enteras en la biblioteca, estudiando cada caso, cada ley, con un fervor que sorprendió incluso a los profesores más exigentes. Empezó a destacar en debates, a ganar el respeto de quienes al principio lo subestimaban. Pero también enfrentó situaciones que le recordaban por qué había elegido ese camino. Un día, durante una charla en clase sobre desigualdad social, un compañero comentó con frialdad: «Si las personas pobres están en esa situación, es porque no se esfuerzan lo suficiente». Carlos sintió un nudo en el estómago. Las palabras de ese joven no eran solo ignorantes, eran hirientes. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la rabia, Carlos levantó la mano y habló con firmeza. «La pobreza no es una elección,
y menos cuando el sistema está diseñado para que algunos nunca tengan una oportunidad justa. Estoy aquí para demostrar que, con esfuerzo y las herramientas adecuadas, cualquiera puede cambiar su destino. Esa respuesta no solo impresionó al profesor, sino que también sembró una semilla de respeto en muchos de sus compañeros. Carlos sabía que cada día en la universidad era una batalla, pero cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia su objetivo: convertirse en un abogado que no solo defendiera la ley, sino que luchara por cambiarla. En este vídeo, te voy a mostrar cómo Carlos no solo sobrevivió en un ambiente que al principio parecía hostil, sino cómo usó su inteligencia y valentía para abrirse camino. Porque su historia no es solo la de un joven que logró ingresar a la universidad, es la de alguien que demostró que el talento y la ambición pueden romper cualquier barrera. ¿Quieres saber cómo lo logró y qué hizo después con esa oportunidad? Acompáñame, porque esto es solo el comienzo. Carlos Méndez, ahora ya abogado y con el título que había soñado alcanzar durante años, se enfrentaba a un mundo que, aunque parecía haber cambiado, aún guardaba en sus rincones más oscuros los mismos prejuicios y barreras que él había sufrido desde niño. La universidad había sido solo el primer paso, pero ahora venía la verdadera lucha. La lucha por la justicia, la lucha por los que no podían defenderse, la lucha por los que, como él, aún eran invisibles en los ojos de una sociedad que prefería ignorar sus sufrimientos. Desde el primer día que dejó el aula y comenzó a trabajar como abogado, Carlos entendió que su vocación no era simplemente ganar casos o cobrar honorarios. No, su verdadera misión era algo mucho más grande. Quería ser una voz para aquellos que no la tenían, para aquellos que no podían pagar un abogado que los representara, y para aquellos que habían sido silenciados por la discriminación racial que seguía presente, aunque algunos se empeñaran en negarlo. Decidió fundar una ONG que ofrecería apoyo jurídico gratuito a las víctimas de discriminación racial, un proyecto nacido de su propia experiencia. Sabía lo que se sentía ser tratado como inferior, lo que significaba ser señalado por el color de tu piel en un mundo que prefería mirar para otro lado. Lo había vivido en la escuela, en la universidad, y lo veía ahora, incluso con su título en mano, en las calles y en los tribunales. ¿Quién va a ayudarlo si no soy yo?, se preguntaba. La ONG que fundó, Justicia para Todos, comenzó de manera pequeña, con una oficina modesta en un barrio de la ciudad. Carlos, al principio, trabajaba más horas de las que el cuerpo podía resistir. Se pasaba noches enteras preparando casos, revisando leyes, y buscando justicia para aquellos que ya habían perdido la esperanza. La gente venía a él con historias desgarradoras: hombres y mujeres detenidos sin motivo, niños expulsados de la escuela por el color de su piel, trabajadores despedidos solo por tener el valor de exigir un trato justo. Carlos, con la misma dedicación que le había puesto a sus estudios, se sumergió en cada caso con el corazón en la mano. No solo era un abogado, se convirtió en un defensor, un activista, un faro de esperanza para quienes se sentían impotentes frente al sistema. Pero en el camino, enfrentó retos aterradores. Sabía que enfrentarse al sistema de justicia no siempre era fácil, pero lo peor de todo era que las fuerzas que luchaban contra él no siempre eran visibles. Había quienes preferían que él se callara, que su voz no se oyera, que su trabajo no prosperara. Un día, después de ganar un caso muy importante en el que un joven había sido víctima de brutalidad policial, Carlos recibió una amenaza directa. Alguien había dejado un mensaje en su oficina: si sigues defendiendo a esos desgraciados, vas a terminar como ellos. La amenaza fue clara. Y el miedo, esa sensación que lo había perseguido desde su infancia, se apoderó de él por un momento. ¿Era posible que el odio y el racismo pudieran ser tan profundos? ¿Que llegaran tan lejos? Carlos, sin embargo, no se dejó vencer. Sabía que su trabajo no solo era legal, sino moral. Sabía que si retrocedía, estaba traicionando a aquellos que dependían de él. Así que, con el mismo coraje que lo había llevado a ingresar a la universidad, se levantó cada mañana para continuar su lucha. Su ONG creció, y su nombre comenzó a ser reconocido no solo en su comunidad, sino en todo el país.
Los medios de comunicación empezaron a llamarlo para que comentara sobre casos de discriminación, y pronto, las autoridades no podían ignorarlo más. Sin embargo, esa notoriedad también trajo consigo nuevos desafíos. Los enemigos de la justicia no se limitaban a los pasillos de los tribunales. Estaban en la sociedad, en las calles, en cada rincón donde el racismo intentaba sobrevivir. Carlos tuvo que enfrentarse a ataques, campañas difamatorias y hasta intentos de sabotaje a su ONG. Pero cada vez que lo atacaban, él se fortalecía más. Sabía que cada batalla ganada era un paso más cerca de un mundo donde los prejuicios y la discriminación ya no tuvieran cabida. Su trabajo lo convirtió en una figura respetada, pero lo que más le enorgullecía era ver el cambio real en las vidas de las personas que ayudaba. Aquellas mismas personas que antes pensaban que la justicia nunca llegaría, que creían que el sistema los había olvidado, comenzaron a recuperar su dignidad. Carlos no solo había logrado cumplir el sueño que comenzó en su niñez, sino que, con su incansable lucha, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Hoy, su ONG sigue siendo un faro para aquellos que, como él, alguna vez fueron silenciados por el racismo. Y su historia no solo es un testimonio de éxito, sino una lección de perseverancia, de valentía y de cómo una persona, armada con justicia y determinación, puede cambiar el curso de la historia. Y ahora quiero que te preguntes, ¿te has sentido alguna vez impotente frente a una injusticia? ¿Has visto a alguien sufrir por el simple hecho de ser diferente? Esta historia de Carlos no solo es suya, es la de todos nosotros. Y en este vídeo, voy a mostrarte cómo su lucha, lejos de ser un esfuerzo individual, es una causa que todos debemos asumir. Porque la discriminación no tiene cabida en un mundo donde todos somos iguales. ¿Estás listo para descubrir cómo podemos seguir luchando por la justicia y la igualdad? Carlos nunca imaginó que el día que comenzó como cualquier otro terminaría de una manera tan desgarradora. Era un día libre, uno de esos pocos momentos que él podía tomarse para relajarse, salir a caminar por la ciudad y respirar un poco de aire fresco. No tenía planes especiales. Solo quería disfrutar del tiempo para sí mismo. Vestido de manera sencilla, con unos jeans y una camiseta, sin ninguna prisa, caminaba tranquilamente por las calles de un barrio cercano al suyo. El sol brillaba suavemente, y el sonido del bullicio de la ciudad lo acompañaba mientras se perdía en sus pensamientos. Pero, como suele suceder, lo que parecía ser un día común pronto se tornó en una pesadilla. Mientras Carlos caminaba por una de las avenidas principales, notó que un coche de policía se detuvo cerca de él. Al principio pensó que era una coincidencia, tal vez algo de rutina, pero la mirada fija de los oficiales lo hizo sentir incómodo. No había razón aparente para que se detuvieran, pero algo en sus ojos transmitía una clara sensación de desconfianza. Carlos intentó seguir caminando, pero antes de que pudiera dar un paso más, uno de los oficiales salió del coche y se acercó rápidamente hacia él. ¿A dónde vas?, le preguntó de forma brusca. Sin siquiera dar tiempo para responder, otro policía lo rodeó. ¿Por qué estás por aquí?, continuó el primero, de manera agresiva, como si su mera presencia fuera motivo suficiente para cuestionarlo. Carlos, sorprendido y algo confundido, intentó explicar que solo estaba dando un paseo, que no había hecho nada malo. Sin embargo, los policías no mostraban ningún interés en escuchar. ¿Tienes algún motivo para estar aquí, o es que simplemente te gusta causar problemas?, preguntó uno de ellos, con una sonrisa sarcástica. En ese momento, Carlos sintió una ola de frustración y miedo. Sabía que no podía hacer nada malo, pero también sabía que, como hombre negro, su palabra no valía lo mismo que la de otros. El trato se volvió cada vez más intimidante. ¿Tienes algún documento de identificación?, exigió otro oficial mientras lo empujaba levemente hacia el coche patrullero. Carlos sacó su identificación, pero eso no calmó la situación. No le dieron tiempo para mostrarla adecuadamente. Uno de los policías le gritó que se quedara quieto, y antes de que pudiera reaccionar, le pusieron las esposas. La sensación de las manos frías de metal alrededor de sus muñecas fue como un golpe en el pecho. ¿Por qué me están haciendo esto?, pensó,
pero no hubo respuesta. Solo miradas llenas de desprecio y desdén. Lo que sucedió a continuación fue aún más humillante. Los policías lo empujaron hacia el patrullero como si fuera un criminal peligroso. Pasaron frente a los transeúntes, que miraban sorprendidos, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Carlos sentía sus ojos quemándole la piel. No entendía por qué estaba siendo tratado así, sin motivo alguno. El color de su piel, su barrio, su aspecto, parecía ser todo lo que importaba. Para ellos, era suficiente para ser acusado, juzgado y finalmente, encarcelado. Este es otro de esos casos de racismo, pensó. Pero no quería creerlo. Había hecho todo bien. No había dado motivos. Sin embargo, el miedo lo invadió, porque sabía que a veces, aunque no hagas nada malo, el solo hecho de ser quien eres puede ser suficiente para que te traten como un delincuente. Mientras lo mantenían esposado en la acera, la gente comenzó a murmurar, algunos se acercaban, otros miraban desde lejos, pero nadie hizo nada. El miedo se extendió. En esos momentos, Carlos se dio cuenta de algo aterrador. El racismo no solo afectaba a aquellos que lo sufrían directamente, sino que también generaba un miedo paralizante en los testigos, que preferían mantenerse al margen para no verse involucrados. A lo lejos, se escuchaba el sonido de una ambulancia, el ruido del tráfico, pero para Carlos, todo eso se desvaneció. Estaba completamente expuesto, solo, reducido a una sombra de lo que alguna vez fue un ser humano libre. Le dolía no solo la humillación, sino también la impotencia de no poder hacer nada. Estaba a merced de su color de piel, y esa sola idea lo consumía por dentro. Después de unos largos minutos que parecieron horas, los oficiales comenzaron a hacer preguntas sin sentido, sin lógica alguna. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía en ese barrio? ¿Tenía antecedentes? Todo era parte de un guión que Carlos ya conocía bien. Era la historia de un hombre que no encajaba en un molde predefinido. Y, de alguna manera, ser un hombre negro en ese lugar, en ese momento, era el crimen que más temían. Finalmente, después de lo que parecieron eternas horas de humillación, uno de los policías se acercó y, sin explicaciones claras, le quitó las esposas. «Vas a irte ahora», dijo con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Carlos, aún atónito, se alejó rápidamente, sin mirar atrás, sintiendo el peso de la vergüenza y el miedo en su pecho. Lo que sucedió ese día marcó un antes y un después en su vida. No solo fue una detención injusta, fue una lección dolorosa sobre la realidad del racismo que aún existe, a pesar de los avances que algunos creen que hemos logrado. Carlos no solo se enfrentó a la humillación pública, sino a la dura verdad de que, aún en pleno siglo XXI, millones de personas sufren por el simple hecho de ser quienes son. En este vídeo, quiero mostrarte cómo esta experiencia, aunque desgarradora, también fue el catalizador de una lucha más grande. La historia de Carlos no termina aquí. Esta humillación lo impulsó a tomar decisiones que cambiarían su vida y la de muchos más. Te invito a quedarte para descubrir cómo su dolor se transformó en fuerza, cómo lo que parecía ser el fin, en realidad fue solo el principio de su lucha por la justicia. Carlos no podía entender lo que estaba pasando. Allí, de pie, con las manos esposadas detrás de su espalda, rodeado por un par de oficiales que lo miraban como si fuera el enemigo, todo lo que él quería era poder escapar de aquella pesadilla. Sabía que su única culpa era ser un hombre negro en un lugar donde no se esperaba que alguien como él estuviera, sin importar que su vida estuviera dedicada a la lucha por la justicia y los derechos de los demás. Pero ese día, ese preciso día, nada de eso importaba. Solo importaba lo que los policías veían frente a ellos, un hombre con la piel de un color que no podían ignorar. Mientras lo mantenían detenido, Carlos mantuvo la calma, aunque por dentro el miedo le recorría las venas. Sabía que los agentes no iban a escucharlo. No podían ver más allá de su piel, ni del barrio por donde caminaba. Sin embargo, él seguía tranquilo, como había aprendido a hacer durante años enfrentando la adversidad. En esos momentos de tensión,
Pensaba en su familia, en su madre que siempre lo había alentado a ser más que lo que el mundo esperaba de él. Pero también pensaba en sus hijos, que aún eran pequeños, y en lo que les diría si los llegaban a involucrar en una historia tan triste como la que estaba viviendo. En medio de la humillación y el maltrato, los oficiales le pidieron que mostrara sus documentos de identidad. Carlos, sin dudar, los sacó de su bolsillo y se los entregó. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que ni él, ni los policías, esperaban. Cuando uno de los agentes comenzó a revisar detenidamente su identificación y sus credenciales profesionales, su rostro cambió. Primero, frunció el ceño, y luego, de repente, se quedó en silencio. El otro policía, al ver la expresión de su compañero, se acercó rápidamente para ver lo que estaba pasando. Carlos, sin saber qué pensar, solo los observaba en silencio. Pero pronto, el oficial que había estado revisando sus documentos levantó la cabeza, con una mezcla de incredulidad y temor en sus ojos. Este es Carlos Méndez, el abogado, murmuró, casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Los dos policías lo miraron el uno al otro, evidentemente desconcertados. Habían detenido a una figura conocida, a un hombre que no solo era abogado, sino que era un defensor de los derechos civiles, un hombre que había luchado en tribunales para garantizar que los derechos de los más vulnerables fueran respetados. Carlos no necesitaba que lo reconocieran para sentir que su lucha tenía valor. Pero ese momento, esa revelación inesperada, dejó claro lo que ya sabía. En los ojos de esos agentes, su vida no tenía el mismo valor solo porque era negro. Sin embargo, al descubrir quién era realmente, la situación cambió de inmediato. Los mismos oficiales que lo habían tratado como un criminal comenzaron a comportarse de manera diferente. Los tonos de voz, antes duros y hostiles, ahora sonaban algo más suaves, como si de repente se dieran cuenta de que estaban frente a alguien con poder, alguien respetado, alguien cuya palabra podría hacerles mucho daño si lo deseaba. «¿Por qué no me dijeron antes quién era?», preguntó el policía, en un intento torpe de suavizar la situación, como si eso pudiera borrar la humillación que Carlos acababa de vivir. Pero Carlos no quería escuchar disculpas. No quería que su valor como persona fuera determinado por el título que llevaba o por la posición que había alcanzado en la sociedad. Le dolía, sin embargo, que todo lo que había logrado a lo largo de los años no fuera suficiente para protegerlo de la discriminación que, como una sombra, siempre lo había seguido. El clima de la detención cambió por completo. Los policías, avergonzados y un poco asustados, comenzaron a aflojar las esposas que le habían puesto a Carlos. Pero él no se dejó engañar por sus gestos de arrepentimiento tardío. Sabía que lo que había sucedido no era un error aislado, ni algo que podría justificarse simplemente por un no saber quién era. Había sido víctima de un sistema que seguía viendo a los hombres como él con ojos prejuiciosos. Carlos se mantuvo firme, su rostro serio, y aunque por fuera parecía calmado, por dentro, un torbellino de emociones lo recorría. ¿Cómo podía ser que, a pesar de sus logros, de su educación, de su posición como abogado, aún tuviera que enfrentar ese tipo de trato solo por su color de piel? Su mente no podía dejar de recordar las miles de personas que no tenían el privilegio de ser reconocidas como él lo era, las personas que nunca recibirían un trato diferente. Para ellos, la historia era otra, sin nombre, sin título, sin respeto. Solo el miedo de ser un objetivo fácil para la discriminación. Cuando finalmente los oficiales lo dejaron ir, lo hicieron rápidamente, como si quisieran olvidar lo que había ocurrido. Carlos, aún con la mente en esa revelación, sabía que esa no era la solución. La detención no solo había puesto en evidencia la discriminación que aún existía en las calles, sino que también había destapado una verdad aún más dolorosa, que en una sociedad donde el racismo está tan arraigado, ser una figura conocida, ser un abogado de renombre, no basta para librarse de los prejuicios. Ni el título ni el éxito lo hacían inmune a esa realidad. Carlos se alejó de los policías, aún con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Pero, en el fondo, algo había cambiado en él. Ese día no solo lo marcó como víctima de un sistema injusto, lo convirtió en un testigo aún más comprometido con la lucha por la igualdad,
un hombre decidido a que la humillación que había vivido no fuera solo un episodio más, sino el motor para seguir luchando por la justicia. Este momento de revelación, en el que su identidad fue finalmente descubierta, se convirtió en un hito en su vida, pero no fue el final de la historia. Al contrario, fue el comienzo de una batalla aún más fuerte. Y ahora, te invito a quedarte con nosotros, porque esta historia no termina aquí. Lo que Carlos vivió ese día tiene mucho más que enseñarnos. ¿Estás listo para descubrir cómo este momento se transformó en la chispa que encendió su lucha por la justicia y la igualdad? Lo que parecía un incidente aislado, algo que podría haber quedado en la memoria de Carlos como una amarga humillación, se transformó rápidamente en una historia que recorrió el país entero. Aquella detención racista, que Carlos había vivido en carne propia, pasó de ser un hecho privado a convertirse en una denuncia pública sobre el racismo estructural que todavía estaba presente en la sociedad. Las redes sociales, con su inmediatez y poder, hicieron que su historia llegara a miles de personas en cuestión de horas. Vídeos, mensajes y testimonios de quienes habían presenciado el abuso comenzaron a circular, y lo que inicialmente había sido una acción de violencia contra un individuo, se convirtió en un grito colectivo contra las injusticias que tantos otros, como Carlos, sufrían día tras día. La historia se volvió viral. Fue compartida en todas partes, desde pequeños blogs hasta grandes portales de noticias. Las imágenes de Carlos siendo esposado por policías, como si fuera un criminal, golpearon las conciencias de muchos, despertando una indignación generalizada. El rostro de Carlos apareció en titulares de periódicos, en noticias de televisión y en plataformas de vídeo. Cada vez que alguien veía la noticia, sentía una mezcla de horror y empatía. Nadie podía ignorar lo que había ocurrido, y la repercusión fue tan grande que incluso algunos de los mismos oficiales involucrados en su detención fueron identificados y sometidos a una investigación interna. Pero lo que podría haber sido solo un episodio de humillación, se transformó en algo mucho más grande. Carlos decidió no quedarse callado. No quería que su sufrimiento fuera solo una estadística más en una larga lista de injusticias que nunca se resuelven. Decidió demandar a los policías responsables, no solo por el daño personal que le habían causado, sino porque sabía que esa batalla podía abrir los ojos de muchas personas sobre lo que realmente estaba ocurriendo detrás de los muros de la institución policial y de todo el sistema que sostenía el racismo estructural. Sin embargo, su lucha no se limitó solo a las puertas del tribunal. Carlos vio en ese momento una oportunidad única para generar un cambio real. Decidió utilizar su historia y la visibilidad que había ganado como una plataforma para sensibilizar a la sociedad. Sabía que no solo se trataba de su caso, sino de la lucha de millones de personas que vivían bajo las mismas circunstancias de discriminación, pero que no tenían el mismo privilegio de ser escuchados. Así que comenzó a organizar charlas, conferencias y movimientos educativos para hablar sobre el racismo y la descriminalización racial. Las primeras reuniones fueron pequeñas, en centros comunitarios, donde él mismo compartía su testimonio y animaba a otros a contar sus historias. Pero pronto, esas reuniones crecieron. Más y más personas, de diferentes edades y orígenes, se acercaron a escuchar a Carlos, a sentirse identificadas con su dolor y a unirse a la lucha. No solo eran personas negras las que se acercaban, sino también blancos, mestizos, jóvenes, adultos y personas mayores que, de alguna manera, habían experimentado o presenciado el racismo y querían ser parte del cambio. Carlos hablaba con pasión, con una sinceridad que tocaba el corazón de todos. En sus palabras se sentía el miedo, la frustración, pero también la esperanza de que algo podía cambiar. Decía que no quería que sus hijos vivieran en un mundo donde se les mirara diferente solo por el color de su piel, que no quería que los jóvenes crecieran con la idea de que el racismo era normal o inevitable. Su mensaje era claro: la lucha contra el racismo no es solo responsabilidad de las víctimas, sino de toda la sociedad. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos lo acusaban de estar aprovechándose de la situación, otros cuestionaban la veracidad de su relato, y había quienes simplemente no querían escuchar. Pero Carlos no se dejó intimidar.
Sabía que el miedo es una herramienta poderosa, y que aquellos que intentaban callarlo solo estaban demostrando el miedo que sentían al ver a alguien que se atrevía a desafiar el sistema. El miedo era palpable, sí, pero Carlos también entendía que ese miedo era el motor de su lucha. Las represalias eran inevitables, pero él estaba dispuesto a enfrentarlas. Sabía que el caso de su detención no sería el último, pero también sabía que su historia iba a abrir puertas, iba a generar conversaciones y, más importante aún, iba a empoderar a aquellos que creían que no podían hacer nada. El caso de Carlos no solo impactó a su comunidad local, sino que también comenzó a resonar en todo el país. Su demanda contra los policías llevó a una revisión de los protocolos policiales en muchos departamentos, y las autoridades empezaron a prestar más atención a las denuncias de abusos raciales. Carlos se convirtió en un referente en la lucha contra el racismo estructural. Cada vez que hablaba, miles de personas lo escuchaban con atención, sabiendo que sus palabras no solo eran un testimonio de dolor, sino una invitación a la acción. La historia de Carlos, que comenzó con una humillación pública y una injusticia, se transformó en un faro de esperanza para muchos. Su dolor se convirtió en una semilla de cambio, que empezó a germinar en las mentes de aquellos dispuestos a enfrentar la realidad del racismo. Pero, más allá de las repercusiones legales y sociales, lo más importante era que Carlos se había convertido en un líder, un defensor de la justicia que había decidido que su sufrimiento no sería en vano, sino que sería la chispa que encendiera una llama de transformación en la sociedad. En ese momento, Carlos no solo estaba luchando por su dignidad, sino por la dignidad de todos. Y aunque el camino hacia la igualdad y la justicia sería largo, él ya había dado el primer paso, había hablado, había denunciado, y había hecho que el mundo comenzara a escuchar. Años después de aquella humillación pública, Carlos Méndez se encontraba en una posición completamente distinta. Su historia, que comenzó con la crueldad de un arresto injustificado y el dolor de la discriminación racial, había evolucionado hasta convertirse en un símbolo de resistencia, valentía y esperanza para miles de personas. El país entero había sido testigo de su lucha, y ahora su voz no solo resonaba en los tribunales, sino también en las mesas de decisión política. El hombre que una vez había sido detenido injustamente, se había convertido en un referente nacional en la lucha contra el racismo estructural. Carlos fue nombrado para un importante cargo gubernamental, un puesto de alto nivel en el que tendría la oportunidad de implementar políticas públicas que lucharan directamente contra la discriminación racial. Aquello que parecía un sueño lejano, cuando caminaba solo y con miedo por las calles de su barrio, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Era un momento de gran satisfacción, pero también de profunda reflexión. No solo por lo que había logrado para sí mismo, sino por lo que eso significaba para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, impotentes o despreciados solo por el color de su piel. En su nuevo cargo, Carlos se dedicó incansablemente a diseñar e implementar políticas públicas que protegieran a las minorías raciales y promovieran la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Sabía que el cambio no llegaría de un día para otro, que la lucha sería larga, pero tenía una visión clara. Quería un país en el que los niños y jóvenes no crecieran con miedo al racismo, donde las futuras generaciones no tuvieran que enfrentarse a las mismas barreras que él había tenido que superar. Su trabajo consistió en algo mucho más grande que cambiar leyes. Se trataba de cambiar mentalidades. Sabía que la discriminación racial no solo era un problema que se resolvía con normas, sino que también requería un cambio cultural profundo. Por eso, a través de su cargo, trabajó arduamente para promover la educación en torno al racismo, la diversidad y la igualdad. Creó programas en las escuelas para enseñar a los niños sobre la importancia de la inclusión y el respeto mutuo, de modo que pudieran comprender, desde temprana edad, que la humanidad no tiene un solo color de piel, sino una multitud de colores que la enriquecen. El impacto de su trabajo fue profundo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Carlos sabía que la verdadera transformación pasaba por las mentes de los jóvenes, pues eran ellos quienes tendrían el poder de cambiar la sociedad en el futuro. Y lo logró. Las nuevas generaciones comenzaron a hablar más abiertamente sobre el racismo, y muchos de ellos se convirtieron en activistas, en defensores de los derechos humanos, inspirados por el ejemplo de Carlos. En las universidades,
En los barrios, en las redes sociales, jóvenes de diversas partes del país se unieron para exigir un trato justo y equitativo para todos, sin importar el color de su piel. Pero a pesar de los avances, la lucha de Carlos nunca se detuvo. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia, pero él sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cada vez que un niño que había participado en sus charlas se acercaba para decirle gracias, cada vez que veía a un joven defender los derechos de su comunidad, sentía que el esfuerzo valía la pena. Pero también entendía que, aunque las generaciones más jóvenes mostraban una gran conciencia, el racismo estaba profundamente arraigado en muchas estructuras sociales y políticas, y por eso su trabajo no podía cesar. Los adversarios, aquellos que creían que el racismo no era un problema tan grave, comenzaron a sentirse amenazados. Las viejas mentalidades racistas se veían cada vez más desbordadas por la fuerza de los cambios impulsados por Carlos y su equipo. Aunque la lucha seguía siendo ardua, y a menudo, Carlos enfrentaba resistencia de quienes no querían soltar los privilegios que el racismo les otorgaba, él no flaqueó. La gente lo miraba ahora como un líder incansable, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, cualquier crítica, por el bien de la justicia. El legado de Carlos, sin embargo, no solo estaba en las políticas que había ayudado a implementar ni en las leyes que logró cambiar, sino también en la transformación que había generado en las personas. Su historia, la historia de un hombre que fue detenido injustamente solo por su color de piel y que, a pesar de todo, se levantó para cambiar la realidad, inspiró a millones. Su vida fue un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando el miedo parecía ser lo único que quedaba, siempre hay una posibilidad de transformación. Carlos había sido parte de un proceso de cambio profundo, pero él sabía que todo lo que había logrado no era el final, sino solo un paso más hacia la igualdad. Hoy, su nombre es recordado con respeto, no solo como un abogado o político, sino como un hombre que dedicó su vida a desafiar el sistema, a desafiar las injusticias que muchas veces parecen invisibles, pero que dañan profundamente el alma de quienes las sufren. Y mientras generaciones más jóvenes continuaban luchando, Carlos ya no caminaba solo. Su historia, que comenzó con un acto de racismo, se había convertido en un motor de cambio, y su legado, en la lucha por la igualdad, seguía inspirando a todos los que buscaban un mundo más justo. El miedo que una vez sintió ya no estaba allí, porque él había demostrado que, cuando te enfrentas al sistema con valentía, el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Y aquí llegamos al final de esta increíble historia, pero quiero que se queden con algo muy importante. Nuestra lucha por la justicia y la dignidad humana no termina aquí. El caso de Carlos, un hombre que enfrentó el racismo y logró transformarlo en un motor de cambio, es solo un ejemplo de lo que podemos lograr si nos mantenemos firmes y unidos. Pero, antes de irnos, quiero que recuerdes algo esencial. El racismo sigue existiendo, y aunque hemos dado pasos gigantescos hacia un mundo más justo, siempre hay más por hacer. Por eso, te invito a que sigas prestando atención a lo que sucede a tu alrededor, porque cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. La lucha continúa y aunque pueda parecer difícil o incluso desalentadora a veces, tenemos la capacidad de cambiar las cosas, tal como Carlos lo hizo. Así que, si alguna vez te enfrentas a una injusticia, si alguna vez sientes que algo no está bien, recuerda la historia de Carlos Méndez. No te quedes callado. Actúa, porque juntos podemos construir un futuro donde todos, sin importar el color de nuestra piel, tengamos las mismas oportunidades, el mismo respeto y la misma dignidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si has llegado hasta aquí, realmente eres una persona increíble. Deja un "lo he visto hasta el final" en los comentarios para demostrar que estamos juntos en esto. Y no te olvides de hacer clic en el vídeo de la final. Hay más contenidos fantásticos esperándote.